Esta historia sucedió en el siglo XVI, en las calles de Guatemala y Argentina, en el centro histórico de la Ciudad de México. Los protagonistas de la historia son los hermanos Ávila, Alfonso, Gil y María. Ellos tenían la fortuna de contar con una buena posición económica. Esto les daba acceso a una vida llena de lujos. Un hombre de apellido Arrutia pretendía casarse con María, pero no tenía intenciones honestas. Lo único que buscaba era poder acceder a la fortuna de su familia. Esta información llegó a oídos de los hermanos de María, por lo que buscaron evitar el matrimonio. Lo primero que hicieron fue buscar al novio para pedirle que no lo hiciera. Este se negó, pero una vez que le ofrecieron el suficiente dinero, decidió marcharse. Al final, eso es lo que quería. María, al ver esto, se dio cuenta de las verdaderas intenciones de aquel hombre. Pero saber esto le causó mucho dolor y le hizo caer en una depresión profunda por más de 2 años. Sus hermanos, no sabiendo qué hacer, pensaron que sería buena idea recluirla en un convento. Para ello, la llevaron al antiguo convento de la Concepción. Pensaron que en ese ambiente y el acercamiento a Dios le harían bien. A pesar del tiempo que pasó ahí, rezando todos los días y buscando evitar el dolor, simplemente no pudo. Y un día se rindió. En el patio del convento existe un árbol de durazno, en donde tomó una cuerda y decidió ahorcarse. En ese mismo lugar terminaron por enterrarla las monjas y parecía que había terminado la historia. Pero aproximadamente un mes después, notaron cosas raras en el ambiente. Algunas monjas juraban haber visto en el patio, por la zona donde está el árbol, a una monja vagando de madrugada. Incluso, algunas juraban que al estar por la fuente de agua que se encontraba cerca, podía verse el rostro de María. El terror que esto les provocaba era indescriptible. Los años pasaron y las apariciones continuaron. Incluso las mismas religiosas estuvieron ofreciendo toda clase de rezos y misas para intentar alejar al espíritu. Pero pasaron los años y las apariciones continuaban. Sus hermanos murieron tiempo después de forma violenta, ya que se vieron envueltos en una revuelta, donde fueron juzgados y sentenciados a muerte. ¿Y el novio? Las malas lenguas dicen que fue eliminado por la aparición, que lo buscó hasta acabar con él. Pero son rumores de la época, no queda ningún registro de ello. Hasta la fecha, hay quienes aseguran que el fantasma de la monja todavía ronda por los pasillos del convento. Hace cientos de años, en la ciudad mexicana de Morelia, vivía un hombre llamado Don Juan Núñez de Castro. Él tenía una hermosa casa ubicada en la calzada de San Diego. El señor, rico e importante, tenía una hija muy bella llamada Leonor, cuya madre había muerto al dar a luz. Tiempo después, Don Juan se casó con doña Margarita Estrada, una mujer cruel y ambiciosa que estaba celosa de la hermosura de su hijastra Leonor. Por eso nunca le permitía salir a ningún lado, ni asomarse a las ventanas siquiera. Un día Leonor salió a dar un paseo con su padre y fue vista por un noble caballero de la corte del virrey, que a primera vista se enamoró de ella. Aprovechando un momento en el que la chica se encontró a solas, se acercó a ella, se presentó y le dijo que quería cortejarla. Leonor, quien nunca antes había visto a un hombre tan atractivo como ese, aceptó, sintiéndose enamorada desde el primer instante. A partir de ese momento, los enamorados se reunían en secreto, en la ventana de la habitación de Leonor.
Su pretendiente le dedicaba poemas y canciones que la hacían soñar con el día en que se casarían. Una de aquellas noches, la madrastra de Leonor la sorprendió hablando con el caballero y se sintió furiosa. La obligó entonces a bajar al sótano, donde la dejaría encerrada aprovechando la ausencia de su padre, que se encontraba en un largo viaje de negocios. Allí, Leonor tenía que dormir en un cuartito frío y oscuro con una única ventanilla al nivel de la calle, cubierta por una reja. Como los empleados del hogar tenían prohibido llevarle de comer, la pobre muchacha sacaba su mano por la reja, implorando a las personas que pasaban que le dieran un bocado. Al principio, esto asustó mucho a la gente, que comenzó a hacer correr toda clase de rumores sobre la mano que aparecía desde el sótano. Pero doña Margarita, tan astuta como de costumbre, se encargó de desmentirlos todos, y así pasaron largos días. El pretendiente de Leonor, al no verla aparecer por su ventana, se desesperó pensando que algo le había sucedido. Trató de averiguar qué había sido de ella, pero nadie podía darle razón de su amada. Por fin, don Juan regresó de su viaje y el caballero acudió a él para preguntarle por su hija. Con un mal presentimiento, él le pidió que lo acompañara a su casa, y cuando encontraron a Leonor ya era demasiado tarde. La pobre había muerto en el sótano de hambre y frío. Doña Margarita fue acusada del crimen y enviada a prisión, junto con los empleados que la habían ayudado. Y aunque muchos años han pasado desde ese entonces, se dice que todavía es posible ver una mano pálida y temblorosa que sale por la reja pidiendo limosna. Durante la época de la Nueva España, llegó a vivir a la Ciudad de México una hermosa joven española llamada Beatriz, en compañía de su padre Gonzalo de Espinosa. Se dice que Beatriz era reconocida por su bondad y buenas costumbres. Sus encantos físicos llamaron automáticamente la atención de muchísimos hombres. Entre tantos pretendientes resaltaba un italiano llamado Martín de Scopoli, a quien Beatriz rechazaba y evitaba a toda costa. Martín, loco de amor, empezó a matar a cada hombre que se acercara a pretender el amor de la joven. Beatriz, al enterarse de lo ocurrido, no pudo evitar sentirse culpable. Entonces una mañana les pidió a todos los empleados de su lujosa casa dejarla sola. Fue cuando, llena de valor, sumergió su bello rostro en un recipiente con carbón ardiente. Ella pensó que de esta manera desaparecería la belleza que atraía a tantos hombres. Sus gritos se escucharon por toda la calle y muchos acudieron a su auxilio. Cuando Martín se enteró de la noticia, acudió lo más pronto posible al domicilio de Beatriz, y a diferencia de los demás, él fue el único que no le hizo ningún desagrado, por lo que Beatriz, al percatarse de esta acción, decidió aceptar casarse con Martín, portando en su boda un velo blanco. Desde ahí, hasta sus últimos días, portó siempre un velo negro que cubría sus cicatrices.